amados hermanos, Dios les bendiga. Es un grato para nosotros saludarlos en esta hora. Es muy bonito para nosotros poder estar una vez más transmitiendo la bendita palabra de Dios a las naciones, transmitiendo la verdad del Señor Jesucristo y llevando su palabra en este momento para usted que necesita una palabra de esperanza o está esperando una palabra de aliento, de ánimo en la situación que usted esté viviendo. Qué grato saludarlos y vamos a entrar a escudriñar la bendita palabra de Dios en un tema muy interesante para hoy, un tema que es muy necesario que todo el mundo lo sepa, y es ¿cuál es el secreto según la Biblia para recibir un milagro? Porque todo el mundo quiere milagros. Amén. Todo el mundo necesita milagros. Hasta yo necesito un milagro. Pero vamos o acudimos normalmente a la fuente incorrecta o hacemos cosas incorrectas. Amén. Para tratar de buscar un milagro. Y queremos entrar a la palabra de Dios para ver qué dice la palabra de Dios acerca de los milagros, cómo se recibe un milagro y cuál es el secreto que la Biblia muestra para poder recibir un milagro. Así es que les invitamos en esta tarde que saque su Biblia, nos acompañe, primero dándole la honra y la gloria al Señor Jesucristo. No estamos hoy en la emisora, esta semana ha sido imposible transmitir directamente desde la emisora, pero están reproduciendo los programas que están previamente ya grabados para la radio audiencia de la KCKM 1330M y 94.7 FM estéreo acá en el estado de Texas, llegando a muchas ciudades con el evangelio de la verdad y escudriñando la palabra de Dios. Pero decidimos transmitir hoy desde nuestro hogar, desde el sitio donde nosotros, nuestro pequeño refugio, llamémoslo así, que no podemos, sin importar la circunstancia que estemos pasando, que estemos viviendo, dejar de hacer lo que nos gusta hacer, que es nuestra pasión, y es predicar la verdad, enseñar la verdad. Y a pesar de que estemos en situaciones complicadas y difíciles, también necesitamos un milagro. Pero a pesar de que necesitamos un milagro, también enseñamos de las vivencias que Dios nos permite tener en nuestra vida o en la vida de personas que nos rodean, o amigos o hermanos que nos dan sus testimonios, para poderlos compartir y mirar a través de las Sagradas Escrituras cuál es la verdad bíblica sobre los milagros. ¿Los milagros existen? Amén. ¿Los milagros se dan hoy en día? Amén. ¿O los milagros eran solamente para la época en que Cristo estuvo en la tierra? No, existen todavía. Existen los milagros y los podemos ver. Amén. Hay un dicho que dice que el maestro de Galilea aún está pasando. Amén. Aún por nuestras ciudades, aún por nuestras casas, por nuestros hogares, aún en los templos donde nosotros servimos al Señor. Él está ahí, pero hay una sola forma de recibir un milagro. Y tenemos que aprender a través de las Sagradas Escrituras cómo es que se recibe un milagro. ¿Cómo recibo un milagro? Porque hay muchos hermanos que también me han preguntado, también por el Messenger: Pastor, ¿cómo hago para recibir un milagro? ¿Por qué yo no recibo un milagro? ¿Por qué otras personas sí? Y es una pregunta del común de mucha gente. Amén. Amén, amén. Anoche tuvimos una conversación con una persona que está en California. Ella es una mujer, lleva más o menos unos 2 años dialogando a través de las redes sociales conmigo, de cuando yo estaba en Colombia. Y ella es una defensora de la doctrina católica. Fue formada en el catolicismo, pero teológico, de las doctrinas fuertes del catolicismo. Y tiene una experiencia tremenda porque ella tiene un hijo que hace aproximadamente unos 15 años, fue que nos dijo más o menos, ¿no? 15 años, le hicieron un trabajo de hechicería y brujería muy fuerte, prácticamente a nivel de vudú, que le afectó su vida, le afectó la vida familiar, le afectó su estado mental de una manera muy fuerte. Y aunque ya es un hombre maduro, no ha podido salir de esta situación. Y ella nos contaba y nos decía que ella ha acudido a sacerdotes católicos para hacerle exorcismos y que se negaron. Acudió también a espiritistas y pues de lógica es para engañarla.
Acudió a diferentes fuentes, como muchas personas normalmente acuden cuando no saben cuál es el secreto que la Biblia muestra para adquirir un milagro. Y algunos dicen, o la mayoría dicen, que simplemente es tener fe. ¿Qué es fe? Pues Deseo la palabra. fe es la certeza, ¿verdad? Como dice la palabra, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Que cuando nosotros creemos en aquello que estamos esperando, estamos nosotros con nuestra mente pensando, ¿verdad? Que eso va a suceder. Entonces, eso es, ¿verdad? Tener esa fe. Estar poniendo toda nuestra confianza en aquello que ya estamos esperando. Por ejemplo, yo recuerdo cuando hablábamos, cuando nos decía, ¿verdad? La doctora tocante el caso de mi hermana, cuando ella estaba pasando por leucemia, ¿se dice? Sí. Leuquimia. Entonces, Cáncer en la sangre. Cáncer en la sangre. Entonces, la doctora la oncóloga nos había dicho que tenía 3 meses de vida. Entonces, empezamos, ¿verdad? A acudir a las oraciones a cada una de aquellas personas que yo sabía, ¿verdad? Que iba a estar en oración. Y como nosotros hemos sido enseñados, ¿verdad? Como nosotros siempre hemos pensado, es poner nuestra fe en orden, es pensar en aquello que queremos, como dice la palabra, ¿verdad? Y sabemos que lo vamos a obtener. Entonces pusimos nuestra fe en orden y donde dice la palabra, ¿verdad? Y empezamos a hablar pura palabra, donde 2 o 3 congregados en mi nombre, dice la palabra, ahí estoy yo. Entonces ahí pudimos nosotros mirar, ¿verdad? La mano poderosa del Señor, donde nosotros hablamos con esa fe diciendo, mi hermana es sana, mi hermana es sana, el Señor ya la sanó, por sus llagas ya fue sanada. Y es una palabra, ¿verdad?, que nosotros mencionamos porque la palabra nos enseña que ya por las llagas del Señor Jesucristo ya hemos sido sanos. Entonces, poniendo eso en práctica y hablando esa palabra constante, diciendo que ella ya era sana, aún así que los doctores nos estaban diciendo, ¿verdad?, lo opuesto. Porque los doctores a nosotros nos decían, ¿verdad?, que en 3 meses ella iba a terminar. Y nuestra fe nos decía, no, ella no va a terminar. Nuestra fe nos decía, ella va a seguir viviendo, y nosotros seguíamos hablando esa palabra, ¿verdad? Poniendo aquello que no habíamos visto como si ya fuera, ¿verdad? Nos preguntaban cómo está su hermana, está bien. Muchos decían, pues están mintiendo. Pues no es mentir, sino que estar hablando aquello que nosotros estamos esperando, ¿cierto? Amén. Que es la fe. Sí, es confiar. Es que Confiar en lo que el Señor está haciendo ya. Lee Hebreos capítulo 11, qué es lo que dice sobre la fe. Porque la palabra de Dios trae unos secretos tan exquisitos y tan específicos que muchos los pasan por alto. Amén. Entonces quiero que leas el capítulo 11 de Hebreos, verso 1. ¿Qué habla la palabra de Dios sobre lo que es fe? Dice la palabra del Señor, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese, cuando habla de certeza, ¿sí?, está hablando de confianza. Amén. Porque Dios no nos pide que simplemente creamos en Él ni creamos en su poder. Porque no basta con creer. ¿Sí? La Biblia dice en el libro de Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no le obedecen. Ellos creen que tienen poder, creen que es el supremo, pero no le obedecen. Amén. Son rebeldes. Y nosotros tenemos que ir a aplicar los principios bíblicos para saber cómo obtengo mi milagro. Amén. Anoche la conversación que teníamos con aquella mujer que vive en California, volvíamos a recordar todos los sucesos, todo, y lo último que nos contó es que la habían convencido de que fuera de un hermano, porque ahora los espiritistas se hacen llamar hermanos y usted tiene que tener mucho cuidado. Hablan en nombre del Espíritu Santo, hablan en nombre de Cristo Jesús, hablan en nombre del Eterno y hasta sacan la Biblia, que es lo más tremendo,
Y después de hacer todo lo que le habló y todas esas cosas, le sacó la baraja. No se dejen engañar con un truco, algunos de ustedes que nos están viendo, porque crean en un vaso, de un vaso, hacen producir fuego y sale humo y tratan de asustar a las personas, pero esto es un truco. Eso lo llaman magia blanca, es un truco como de los magos producen fuego por medio de perfume, ¿sí? Que al estar cerca a algo de temperatura se enciende la flama y produce fuego y la gente piensa que es que tienen poderes sobrenaturales, no se dejen engañar más. Entonces, después de la conversación que tuvimos con ella me decía, pero ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios, que es tan bueno, no me hace el milagro? Entonces yo le hice una pregunta, ¿por qué más bien no nos preguntamos por qué Dios no ha podido hacer el milagro? Si es Dios, ¿qué es lo que le impide a Él hacer el milagro? Entonces es algo que tenemos que hacernos nosotros. Yo y la mayoría de los que conocen mi Facebook me conocen de hace 13 años por las redes sociales, saben hasta las cosas tremendas y peligrosas en que yo he podido pasar y he podido sobrevivir, gracias a la misericordia del Señor. La semana pasada tuve un accidente tremendo en mi mano y este dedo casi se me vuela. Ahí está todavía la herida, ya me quitaron la venda, como pueden ver, todavía está inflamado. Ahí está la herida tremenda porque la presión casi me vuela el dedo y la mano. Y recuerdo tanto que lo único que hice fue que me cogí la mano cuando tuve el accidente y salí corriendo a buscar a mi esposa y empecé a decirle, Mari, mi mano. Y fue increíble porque la mano sí me inflamó, toda la mano, no solamente fue el dedo. Eso, ¿cómo es que se llama lo que se comen acá que viene como una salchicha? Un corn dog. ¿Un qué? Corn dog. Dilo allá, por favor. Corn dog. Bueno, ese para los que están en Latinoamérica es como una salchicha que viene como apanada, algo pero gordito, que viene como un palito, como un pincho. En Colombia a veces se llaman pinchos. En México se llaman banderías. Entonces, banderillas, para que nos entiendan mejor, que así me parecía mi dedo. Y fue tanto el dolor y la impresión de que yo pensé que había perdido mi mano que yo caía al piso. Y en menos de nada, mi esposa reaccionó y me dio un medicamento que se llama cúrcuma. Sí. Cúrcuma, debajo de la lengua y yo vi un milagro tremendo. Porque en medio de mi dolor y que yo caía al piso del dolor tan tremendo, yo pude ver cómo mi esposa oraba y a la vez se apoyó en el equipo ministerial y en menos de 10 minutos aquí estaba la hermana Johnny y su esposo y vimos cómo mi mano se desinflamó pero automáticamente. Sea el medicamento o no sea el medicamento, bendito Dios, eso es un milagro. Amén. Porque yo casi pierdo mi mano, todavía tengo dificultad para doblar mi dedo. Y salimos de eso y llegamos del campamento que estuvimos la semana pasada, 3-4 días en un retiro espiritual espectacular en las montañas de Cloud Cloud, ¿cómo se llama? Cloud, Nuevo México. Cloud Cloud, Nuevo México, en unos paisajes espectaculares, con unos pinos, espectacular el sitio. Y llegamos acá el lunes, empezamos a adecuar el templo que se está abriendo, se va a abrir dentro de muy poco en la ciudad de Monaghan. Estábamos haciendo aseo, estábamos retirando la suciedad que había en el sitio, derribando unas paredes. Y primero la hermana Yoli tuvo un accidente, pisó una puntilla y se le atravesó medio pie, hermanos. Un clavo, para el que no sabe que es una puntilla. Una puntilla o un clavo. Y fue algo muy tremendo y bueno, ahí estamos con ella. Y al otro día amanezco yo con escalofríos, dolor de cabeza, diarrea, mejor dicho, niña, ya va yo. Pues según los especialistas, porque mi esposa es enfermera y la hermana Yoli también es enfermera, o sea, estamos rodeados de gente que conoce temas de medicina. Me dio COVID, o tenía todos los síntomas del COVID, o no sé si los tenga todavía o no, pero estoy pasando. Fueron 2-3 días duros, fuertes, temblando como una gelatina. Aún imagínense esta temperatura de acá, que estamos hablando de 90, 100 grados Fahrenheit. Estamos con aire acondicionado dentro de la casa, pero aún así temblando todo el tiempo, medicado
para la gloria de Dios, mi esposa hoy se hizo su prueba de COVID, fue al hospital, le hicieron la prueba del COVID y ella salió negativa. Y yo por fe digo que si mi esposa salió negativa, bendito sea Dios, yo no tengo COVID. Y estoy pasando ya la etapa más fuerte, que donde ya estoy empezando a recuperarme. Y por eso estoy transmitiendo en esta hora con mi esposa sobre este tema. ¿Cuál es el secreto de la Biblia para recibir mi milagro? Yo sé que usted también quiere saberlo. Muchos dirán, pues oración. Mire que no basta con orar. Mire que no basta con orar, hermano. Y quiero llevarlos a la palabra de Dios. Quiero que saque su nombre. Porque no basta con orar. Anoche yo le decía a esta mujer, no basta con que usted busque hasta un pastor cristiano o al hombre más santo. Usted puede recurrir a quien usted quiera y crea que es santo y que Dios le va a escuchar su oración. Pero si usted no hace o no obedece lo que está estipulado en las Sagradas Escrituras, escúcheme lo que le voy a decir porque es muy cierto. Lo hemos podido constatar en nuestras vidas. Y es que usted va a ver que otros reciben su milagro y usted no. Por eso mi esposa y yo, antes de que yo viniera aquí a los Estados Unidos, y cuando llegué a los Estados Unidos, hemos orado hasta por gente que tiene COVID, certificado clínicamente que tienen COVID, y no le tenemos temor. Algunos hermanos, y le doy gracias a toda la iglesia de Cristo que ha orado por mí, por las páginas sociales, que están pendientes de mi salud y todo eso, y una hermana me decía, no tenga temor, y quiero decirle a todo el mundo, no tenemos temor. Y no tenemos temor porque, mire una cosa que le voy a decir, y es que si llega el COVID a mi vida y yo me muero, bendito sea Dios porque acabo mi carrera y me voy para la gloria de Dios. Amén. ¿Y quién pierde? El mal. ¿Cierto? Amén. El mal, porque se le acaban las oportunidades al mal para hacerme caer. Amén. Y vencí, bendito sea el Señor, y me espera la corona de gloria. Y si no es COVID y es una gripa fuerte, pues bendito sea el Señor porque pasará y seguiremos predicando la verdad de Cristo por donde Él quiera, donde quiera y a la hora que quiera. Amén. Y anoche le decía a esta hermana, llamémosla así porque ella me dijo, pastor, quiero renunciar al catolicismo. Wow, eso es increíble y sorprendente. Que una persona, pero de esas defensoras del catolicismo, pero a morir. Una mujer que tiene hasta páginas de controversias entre católicos y evangélicos y me he dicho dejaban por el piso a los pastores. Y una vez me invitó, amor, a que participara en esos famosos debates. Y yo no le seguí el jueguito. Le dije, no, a mí me respeta y le dije, a mí no me meta en sus grupitos, porque la palabra de Dios no es para debatirla, es la verdad y punto. Y se molestó y se enojó. Llegó hasta respetarme, yo hasta la bloqueé un tiempo. Y después volvió y me buscó por medio de otra persona pidiendo perdón, que mire, que no sé qué decir. Cuando ya anoche le pude decir, porque me decía, pastor, usted puede venir hasta acá y orar por mi hijo para que mi hijo sea libre. Usted puede venir a liberarlo. Le dije, yo puedo ir y orar por él. Yo puedo hacer la liberación. Pero si en ti no hay fe, no va a pasar nada. Me dijo, ¿cómo así? Entonces yo tengo que tener fe para que mi hijo sea libre. Le dije, claro que sí. Y hay historias, como esa historia espectacular que hay en la Biblia, amor, donde rompieron el techo de una casa. Amén. Y metieron a un paralítico y lo bajaron, ¿cierto? Amarrado, tuvieron que amarrarlo, pero bien para que no se golpeara, y lo bajaron porque la gente no dejaba pasar. Y querían su milagro. Escúchame, querían su milagro. Y como querían su milagro, hicieron lo que fuera por el milagro. Pero hicieron lo correcto. Y es ir. Y Cristo dijo algo muy tremendo, porque le hicieron una pregunta, ¿por qué fue sano? Y Él dijo, por la fe de ellos, por la fe de los familiares. Entonces, si tú quieres recibir un milagro, no importa si estás enfermo, no importa si es económico, no importa si es familiar, aún sentimental. Mire, la fe es fundamental, el creer. Pero entonces entramos en algo muy tremendo. Mi esposa me decía anoche, pero hay que enseñarle a tener fe. Es que ella se expresaba de una forma con una desesperación. Si yo tengo fe, entonces puede sanar mi hijo. Pues claro que sí, le decía.
pero ¿cómo le hago para obtener la fe? Entonces, a mi esposo le decía, pues, en primer lugar, yo sé, ella conoce, ¿verdad?, la palabra, pero tal vez nunca se le enseñó que tiene que aplicarla, no nada más conocerla. Como decía ahorita, ¿verdad? También los demonios creen y tiemblan, pero la palabra tenemos que aplicarla a nuestra vida, tenemos que retenerla en nuestro corazón y tenemos que estar viviéndola. No puedo decir yo que soy cristiano y estar haciendo las cosas que el mundo hace. Entonces, el Señor se va a manifestar, ¿verdad?, por medio de el oír la palabra. Exacto. Entonces, ¿cuál fue el consejo? Y aplicarla. Le dije, aplique la palabra. Me dice, ¿pero cómo? Le devuelva la palabra. Le dije, usted me dice que es católica y que quiere dejar el catolicismo. Me dijo, perfecto. Le dije, olvídese de toda religión. Yo no la estoy invitando, y lo mismo para ustedes que no son cristianos, yo no los estoy invitando ni invito a nadie a cambiar de religión, porque ninguna religión salva. Amén. Ninguna. Llámese como se llame. ¿Sí? Ninguna religión salva. Por eso es necesario entrar a las Sagradas Escrituras, entrar a la palabra de Dios. Y la invitación fue que entrara a los 4 evangelios para que adquiriera la fe. Pablo dijo algo muy claro, ¿no? Y quiero pedirte que lo leas mientras voy cuadro algo allí para seguir transmitiendo. En Romanos 10:17, para que veamos qué es lo que Pablo dice acerca de lo que es la fe y cómo se adquiere la fe. Romanos capítulo 10, verso 17. 10, 17 dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces note algo muy importante. No solamente basta con creer. No basta con creer. Hebreos 11 dice que es la convicción de lo que no se ve y la certeza. Pero para que usted tenga certeza y convicción, usted tiene que conocer. ¿Y que conocer qué? Conocer a Cristo. Y lo único, y lo dice el apóstol Pablo, que le hace levantar a usted la fe. Porque esta hermana Valentina me decía anoche, pastor, entonces cuando yo ya tenga fe, cuando yo logre levantar mi fe, ¿ustedes ya pueden venir a orar por mi hijo? Claro que sí. Entonces la invité a que comenzara a leerse los 4 evangelios. Y todos sabemos que leyendo las historias fantásticas y espectaculares de Jesucristo, eso le levanta a uno la fe tremenda. Amén. Y lo invito en esta tarde, mi hermano, a que usted comience a leer nuevamente los 4 evangelios para que su fe sea levantada. Pablo lo dice, la fe viene por el oír. La fe no viene simplemente porque usted crea. Usted puede creer lo que usted quiera, hermano. Pero si usted empieza a sumergirse en los ríos de agua viva, que es la bendita palabra de Dios, su fe se levanta, su fe aumenta. ¿Cierto? Por eso Pablo dice, la fe viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. Por eso usted tiene que sumergirse en la palabra de Dios. Y yo quiero invitarlo a una porción bíblica que está en el libro de San Marcos, capítulo 5, y vamos a ver 2 milagros espectaculares que tuvieron en la vida del Señor Jesucristo, que marcaron la historia, no de una ni 2 personas, sino de muchas personas. Pero hay un secreto en uno de los milagros que usted tiene que saberlo, usted tiene que conocerlo, para que usted lo ponga en práctica. Porque realmente tenemos que ver que toda la palabra de Dios está correlacionada en la fe, y que la fe solamente viene por usted estar sumergido en la palabra de Dios. Amén. Vuelvo y lo repito, Romanos capítulo 10, verso 17, dice muy claro el apóstol Pablo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y cuando tú ves todos los milagros de Cristo, por eso te invito a que entres nuevamente a ese primer amor donde te gustaba las historias de Jesucristo, cómo hacía milagros y todas esas cosas. Y Jesucristo a todos los que le hizo un milagro, siempre les decía, tu fe te ha salvado. Y enseguida, dice la Escritura, enseguida se produjo el milagro. Amén. Entonces vamos a la palabra y vamos a saber unos secretos tremendos. Libro de San Marcos capítulo 5, del verso 21 en adelante. Le voy a pedir favor a mi esposa que vaya leyendo
y me permita interrumpirla cuando necesite yo hablar algo. Dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. El 21 dice. Escuche este título que cabrón de leer porque es espectacular. Yo sé que usted lo ha escuchado predicaciones de esto, pero esté atento en esta hora a esta palabra. Porque hay un secreto que muchos desconocen sobre la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús. Llegó la hora de que la verdad sea revelada y que tú y yo empecemos a ver el secreto que hay detrás de esto para que recibamos nuestros milagros. Porque los milagros no solamente se han dado en mi vida para todos los que me han conocido, a pesar de haber en una ocasión perdido toda mi economía, de haber sido perseguido, de haber sido difamado, de haber sido maltratado, de haber sido desechado. Todos han conocido mi trayectoria y como siempre, por encima de todo, mi refugio siempre fue la presencia de Dios. De rodillas entregándome a Él. En el campamento escuchábamos una predicación hermosa de la pastora Claudia Herrera, donde decía, nuestro Dios está listo como el 911, como la línea de emergencia. En mi país Colombia es el 123, aquí es el 911 en los Estados Unidos. No sé en tu nación cuál será la línea de emergencia, pero Dios está listo. Cuando tú estás en las dificultades, en los problemas, en la angustia, aún cuando tú en medio de tu desespero estás en tu suciedad y en tu pecado, Él está listo para contestar esa línea de emergencia cuando acudimos a Él. Amén. Dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Escuche esto tan impresionante, y es que está hablando de Jairo y está mostrando que Jairo no era cualquier persona. No era cualquier persona, era un principal de las sinagogas. Y acuérdense que a Cristo lo sacaron a piedra de una sinagoga. A Cristo los religiosos de su época, que eran los fariseos y sacerdotes, y también los de las sinagogas, ¿sí? Podríamos decir que estaba el templo. ¿Sí? Cuando usted mira y hace el análisis, usted ve que estaba el templo de Dios. Perdone estos momentos que estamos pasando por esa situación que ya saben. Ya está por pasar. Que ya está por pasar, en el nombre del Señor Jesucristo. Que no crean, estoy haciendo un esfuerzo. Aquí puedo estar sentado, me pueden ver con ánimo porque la palabra de Dios me apasiona. Pero estoy sudando y eso que estamos con aire acondicionado. Pero vamos, seguimos adelante porque nada nos detiene. Amén. Porque sabemos en quién confiamos. Amén. Amén. Jairo era principal de la sinagoga. Y fíjense que Cristo no volvió a entrar a la sinagoga porque lo iban a coger a piedra, lo iban a matar. Amén. Cuando él leyó la carta de Isaías donde él hablaba sobre el cumplimiento de la profecía en sí mismo. Pero este hombre dice que cuando le vio, dice que hizo algo muy importante que la iglesia ha dejado de hacer. Por muchos años, a muchos de nosotros se nos ha reclamado qué pasó con esta actitud de reverencia que se tenía en el pasado hacia Dios. ¿Cuándo perdimos la reverencia? ¿Hace cuánto dejamos de hacer lo que hizo Jairo? Y dice al final del verso 22, y mi esposa lo acaba de leer, se postró a los pies de Jesús. Y viene una pregunta que deberíamos hacernos nosotros mismos. ¿Hace cuánto no me postro yo? Es increíble.
nosotros estamos en un estado, acá en la USA, que es fuerte. Aquí la brujería es fuerte. Aquí el espiritismo es fuertísimo. Estamos en los límites con México, donde adoran a la Santa Muerte. Y hay mucho mexicano que no conoce la verdad de Dios o ha rechazado la verdad de Dios, pero siguen la mentira de ese espíritu inmundo. Amén. Que sabemos, según la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, que va a ser condenada al lago de fuego y azufre. Y estamos en una situación tremenda. Con mi esposa hace un tiempo decidimos, y ella me citaba, me decía, amor, hinquémonos ante Dios, empecemos a hincarnos, empecemos a orar juntos, no separados. Y fue tremendo porque cuando comenzamos a hacerlo, duramos 2, 3, 4 días máximo, y nos comenzaron unos dolores de rodilla pero impresionantes. Nos impedía hincarnos, me impidió a mí inclusive trabajar. Y hemos venido con quebrantos de salud tremendos, pero aún así seguimos adelante. Amén. ¿Sí? Teníamos la iglesia en Fort Stockton, una ciudad cercana aquí a Monaghan. Estábamos trabajando los sábados y nos retiraron de allí. Bueno, bendito sea el Señor. Se abrió una oportunidad en la ciudad de Odessa y estamos sirviendo a Dios en la ciudad de Odessa. Estamos esperando la entrega de los terrenos y del templo, pero necesitamos una orden judicial y toca esperar a tiempo y ahora para eso. Y también Dios nos ha permitido comenzar a adecuar ya el lugar para el templo en la ciudad de Monaghan, y ahora viene esta otra ataque del enemigo, llamémoslo así, pero seguimos adelante. Pero viene la pregunta, mi amado hermano, mi amada hermana que nos estás viendo, ¿hace cuánto tú no te postras ante el Eterno? ¿Hace cuánto no vas de rodillas a su presencia? ¿Hace cuánto no le muestras respeto y reverencia a Él? Usted sabe lo que puede pasar cuando uno se postra. Y nosotros lo notamos de verdad. Cuando nos postramos, hay un cambio. Algo pasa en el ambiente espiritual. Porque postrarse indica adoración, indica reconocimiento de señorío. Cuando Jairo se postró, no solamente fue a pedir misericordia, porque ante los reyes se postran. Y la postración significa reconocimiento a un ser superior. Y esto fue lo que hizo Jairo. O sea, Jairo no se acercó a Cristo simplemente porque, ay, yo necesito un milagro. Por favor, concédeme el milagro. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué no me ayudas? Lo primero que hizo Jairo fue que lo vio y se postró. Y esto comenzó a tocar el corazón del Hijo de Dios. Amén. Sigue leyendo, verso 23. Dice, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire esto tan espectacular que está en este versículo. Este versículo es espectacular. Y si usted no ha hecho un perfecto análisis de los milagros de Cristo, sino simplemente es de las personas que usted ha leído, ay, Cristo sanó al ciego, Cristo sanó al cojo, Cristo sanó al leproso, usted se ha perdido de una riqueza tremenda, y Jairo la tenía clara. Y usted tiene que tenerla muy clara hoy en día. Y está la respuesta también, el por qué muchas veces no se reciben milagros. Y Jairo dijo algo muy tremendo. Le digo, además de rogar y suplicar porque era su hija, ¿sí? Dice, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo no entró a pedirle el milagro, entró a pedir la salvación de su hija, de su alma. Amén. Cuando tú te lees la historia de Bartimeo el ciego allá en Marcos 11, usted va a encontrar algo muy tremendo. Y es que Cristo le respondió a Bartimeo después que le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo, Señor, que recobre la vista. Así dice la Escritura. Y Jesucristo dice,
Tu fe, te ha salvado. tu fe, Amén. dilo duro, Tu fe tu fe te ha te salvado. ha salvado. Amén. Y dice la escritura que enseguida recobró la vista. Amén. Todos los milagros de Jesús tienen que ver con la salvación. Amén. Amén. Pero para llegar a la salvación se necesita la fe. Y anoche yo le explicaba a esta dama, se necesita tener fe. No basta con que el pastor fulano de tal vaya y ore. Y ella me decía anoche, Valentina me decía anoche, que lo contara, que le dijera al mundo entero y que oráramos por ella. Porque ella quiere renunciar a la falsedad del catolicismo y entrar a la vida eterna. Y le dije, es lo más importante, Valentina. No se trata de que busques a sacerdotes católicos, no basta o no es necesario que busque pastores cristianos, no es necesario que busque espiritistas, es necesario entrar al camino de la salvación, al camino de la salvación, a Cristo, a la verdad y a la vida. Y cuando la persona entra al camino de la verdad, de la salvación y la vida, que es la bendita palabra de Dios, se cumplen y se hacen los milagros. Amén. Porque esa es la fe. Así es. A mí nadie me puede venir a comprobar que tiene fe si no puede creer en la palabra de Dios. Pero mire que con una persona cuando no tiene fe, simplemente entra a la palabra de Dios y la fe se le empieza a levantar automáticamente. Empieza a creer en lo sobrenatural y el milagro se le concede. Y esa fue la invitación que le hicimos a Valentina anoche. Y ella me decía, pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer para aumentar mi fe? Entre a la palabra. Hermano, entre a la palabra de Dios. Entre a Cristo. No se ponga a leer el libro del Apocalipsis, ni se ponga a leer los libros proféticos. No se ponga a leer esos libros. Entre a Cristo. Amén. La Biblia dijo, Cristo mismo dijo, yo soy el camino. Entre al camino. Yo soy la verdad. Busque esa verdad. Amén. Y yo soy la vida y reciba vida. Son milagros y experiencias sobrenaturales. Amén. No somos los hombres. Es el Hijo de Dios el que hace los milagros cuando se cree en Él y se tiene fe. Amén. Así es, hermano. Todo. Eso es algo tremendo. Hermano, todo. Dice la Escritura, algo muy tremendo. Dice, mi hija está agonizando, le decía Jairo. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire, le voy a decir algo muy importante y muy cierto, mi amado hermano. La Biblia no miente. La Biblia no se equivoca cuando habla que si quieres un milagro, necesitas estar en la salvación, tener la salvación. Si tú no eres salvo, ¿cómo vas a recibir el favor del reino de los cielos? Tienes que pertenecer al reino de los cielos. Amén. Oía una anécdota, se dice, ¿verdad? ¿Sí? Decía, un hijo puede venir a pedirle al padre que le compre aquello que él quiere, porque es su padre, ¿verdad? Entonces, el que no es hijo del padre no puede pedirle, Exacto, ¿no? porque no puede venir con esa confianza. Como un hijo mío me puede decir, mam, quiero esto, cómpramelo. Entonces yo, pues no, porque no hay dinero. Ok, perfecto, ¿verdad? Pero yo tengo la autoridad de darle el ok. La mayoría de los padres decimos sí, claro, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que nosotros queremos darle a nuestros hijos? Lo mejor que podamos. Entonces, en este caso es lo mismo. Una persona que viene a pedirle algo a Dios, si no se ha convertido al Señor, no es su padre todavía, no es o sea, no han hecho ese pacto, entonces ¿cómo podemos ir con esa autoridad a pedirle al Padre? ¿Entiendes? Y cuando ya venimos al Padre, ya Padre, eres mi Padre, o sea, Padre, te pido esto, con toda certeza queremos y sabemos que Dios nos lo puede dar. Por eso es que muchas veces, mucha gente, ¿verdad?, que no conoce, viene a nosotros y nos dice, es que ustedes tienen más fe,
porque no pueden entender Sí. que no es eso. Es que, dice, ustedes están más cerca de Dios, Más cerquita. más de Dios. cerquitas de Dios. Entonces, en verdad, lo que está pasando es que no es que estemos, como dicen ellos, ¿verdad? Sino que Él es nuestro Padre. Exacto. Él escucha, Él nos escucha. Exacto. Es que eso es muy cierto lo que tú estás diciendo. Hay muchas personas, o atentos a esto que voy a decir, porque es delicado, pero tengo que hablarlo. Hay muchas personas que están en las iglesias, acuden los miércoles, acuden los domingos, hasta cantan, hasta predican, pero no son salvas. Por eso no pueden ver lo sobrenatural en sus vidas. Es tremendo esto. Bueno, ahora una pregunta. No son salvas, dices tú. Entonces, si dice la persona, pero ya me bauticé, pero tengo 50 años yendo a la iglesia, ¿en qué forma no es salva la persona ahí? Mire, la persona puede estar cumpliendo un ritual religioso de una religión o una denominación, pero no ser salva. Porque la salvación, Cristo dice muy claro, y Jairo lo dijo, es para que sea salva y vivirá. Es una gran verdad que dijo Jairo, muchos lo pasan por alto. ¿Sí? No fue una palabra que se le dio por salirse ni por halagar a Cristo. Porque vuelvo y lo repito, cada vez que tú analices cada milagro que Cristo hizo, siempre tuvo que estar interviniendo la fe, salvación y milagro. Fe, salvación y milagro. Creer o la palabra de Dios produce salvación y produce milagro. Esa es la respuesta. Y lo repito, el creer en la palabra de Dios produce salvación y milagro. Respuesta del cielo. Wow. Lo dice la Biblia. Tremendo, ¿eh? Mire, sigamos leyendo que viene algo mucho más interesante todavía. Porque son dos historias que están mezcladas. La mujer del manto y Jairo, la hija de Jairo. Ya vimos lo tremendo en estos 3 versículos. Algo tremendo que estaba ahí, es un secreto que muchos pasan por alto. Entonces, todo mundo, estamos a tiempo de revisarnos. Aquí no importa cuántos años llevamos en la iglesia. Aquí no importa si tenemos título, si servimos o no servimos y cuántas veces vamos a la iglesia. Llegó la hora de revisarnos si realmente somos o no somos salvos. Amén. Porque no es verdad, como nos enseñaron por muchos años, que por simplemente hacer una oración de fe ya soy salvo. Eso no es así. Se necesita la convicción de que lo soy. Y es el Espíritu Santo quien la trae. Sobre todo cuando podemos ver el fruto del Espíritu en mí. Que muchos han enseñado mal. Que dicen que en las iglesias el fruto del Espíritu es cantidad de gente y que entre más gente vaya a la iglesia es porque es una iglesia ungida. No, señor. Es el fruto personal. Personal. ¿Lo tienes o no lo tienes? Es paz, benignidad, bondad. Amor, mansedumbre. gozo, paz, benignidad, bondad, Amén. fe, mansedumbre, templanza. Gálatas, ¿verdad? Amén. Sí, señora. Sigamos leyendo, por favor, el verso 24. 24 dice, fue pues con él y le seguían una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Escuche esto. Wow. Para Dios no hay imposibles. Amén. Y un milagro puede venir detrás de otro milagro y de otro milagro y de otro milagro. Amén. Y si Dios le produce un milagro a una persona, vamos a ver 2 situaciones aquí que van entrelazadas. Porque tienen que ver con fe, ¿sí? O sea, creer en la palabra, salvación y milagros. Pero viene algo muy tremendo y es que Jairo, escuche esto, Jairo provocó el milagro. Y la mujer del manto provocó su milagro. Los milagros no se dan, escuche esto, grábeselo,
Los milagros no se dan por quién ora, ni cómo ora, sino por quién lo recibe y cómo lo recibe. ¿Pero qué recibe? La palabra de Dios. Yo puedo ir a tu casa y orar por ti y tener muchísima fe, pero si tú no tienes fe y no recibes la palabra de Dios, Amén. no va a existir un milagro. Así es. Hay una porción de la Escritura donde el Señor dice que en Galilea, de donde Él era, no pudo hacer milagros por Amén. la incredulidad De Amén. ellos, por no creer. Amén. Anoche yo le decía a esta hermana Valentina algo muy tremendo, y pronuncio su nombre porque ella me autorizó. Ella me autorizó para que oremos por ella, para que como iglesia nos unamos por ella, para que pueda creer, entrar a la verdad y aumentar su fe, para que se produzca el milagro de ella. Amén. Lo vamos a hacer. Amén. Yo le decía algo muy importante a ella. Yo puedo ir y orar, pero si usted no cree, no se va a producir ningún milagro. Nada puede suceder. No, nada va a suceder. Amén. Porque la base de los milagros es que yo tengo que provocarlos. Tú tienes que provocar tu propio milagro. Amén. Entonces, ¿cómo lo estás provocando? ¿Estás buscando el milagro y no lo recibes? ¿Estás buscando equivocadamente el milagro donde no debes? Algo muy importante que la palabra de Dios muestra en el libro de Romanos 1:23 dice que el hombre ha cambiado. Busquémoslo mejor, leámoslo mejor. Romanos capítulo 1, verso 23. Venga, yo lo busco aquí rapidito. Dice que los hombres cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. El hombre está dejando de buscar el milagro en la verdadera fuente de los milagros, que se llama el Hijo de Dios, en su palabra, para buscarla en hombres. Los hombres podemos orar e interceder, porque Dios nos ordenó hacer eso. Pero yo no produzco milagros. Dios sí produce el milagro, pero el primer milagro que tiene que haber antes de que haya un milagro físico es tu salvación. Ese es el mayor milagro. Y es impresionante cómo la gente corre, ¿verdad? Para que el hombre ore por ellos y los unja, sin saber que pues el milagro no viene de parte de nadie. Exacto. O sea, yo puedo orar, como decías tú puedes orar, ¿verdad? Pero si no tenemos esa comunicación con el Señor, no conocemos la palabra, no estamos empapados de ella, entonces no podemos tener esa fe. Y no puede surgir el milagro. Exacto. Tremendo. Entonces, mira, siempre, cuando tú analizas la Escritura, Jesucristo nunca hizo un milagro por hacerlo. Nunca. Jesucristo simplemente iba pasando y la gente lo buscaba. Amén. Y le preguntaban, ¿qué quieres? Y él preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Amén. Y la gente le decía, Señor, quiero recobrar la vista, quiero que mi hijo, quiero esto, quiero aquello. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Por qué en vez de buscar hombres no buscas a Cristo? Y les decía él siempre, tu fe Te ha salvado. El creer en la palabra de Él. Amén, amén, amén. El creer en la palabra de Él es la que producía el milagro. Amén. Sigamos leyendo. Tremendo. ¿Qué nos tenemos? 27, vamos a leer el 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente el manto, se salva. Escuche lo que dijo esta mujer. Aleluya, amén. Dice al final del verso 28, dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Porque ya tenía esa fe. Pero aquí hay un secreto tremendo que lamentablemente cuando lo tradujeron del griego al latín, y el latín los idiomas le quitaron una gran verdad. ¿Qué es lo que había en el borde del manto de Jesucristo? Muchos no lo saben. Y es que los hombres hebreos, los hombres del pueblo de Israel,
por orden del Eterno, desde la antigüedad, usaban unos flecos. Llevaban una serie de nudos que hoy no lo voy a explicar porque es complicado, la verdad es complicado. Pero el manto tenía 4 bordes, 4 puntas. Y en cada punta, por orden del Eterno que le dio a Moisés, debería tener un fleco que se llama en hebreo tzitzit, que venía tejido con 7 hilos blancos y un hilo azul. Los 7 hilos blancos traducen la perfección y el azul la gloria de Dios. Pero eso tiene una connotación y quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 15. Vamos al Antiguo Testamento. Libro de Números, capítulo 15, verso 37. Para que usted se entere por qué la mujer tocó el manto de Jesús. ¿Qué fue lo que tocó? Porque no simplemente fue que se metió entre la multitud, forcejeó hasta que logró coger el manto. No, es que le quitaron esta gran verdad al Nuevo Testamento, porque lo que la Biblia dice es espectacular de lo que el manto de Cristo tenía y qué fue lo que tocó la mujer que provocó salvación en ella. Porque tenía algo muy tremendo y era una convicción. Mire que Jairo tenía la convicción de que siendo salva, su hija sería sana. Y esta mujer tenía la convicción de salvación para sanidad. Ella misma lo dice, verso 28 dice, porque si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva. Amén. Empieza a leer por favor el verso 37 del libro de Números, capítulo 15, verso 37. Dice franjas en los vestidos. Escuche esto, porque la iglesia tiene que enterarse de estas verdades ocultas que quitaron del Nuevo Testamento. Por lo cual la gente piensa que es que los milagros son porque sí. Vamos a ver qué fue lo que realmente tocó en el borde del manto. Y fueron las franjas, fueron los zip. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no lo miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyéis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seas santos a vuestro Dios. Escuchen lo que dice la Escritura. Vuelvo a repetirlo. Quiero que usted me acompañe en su casa, en su hogar, o donde usted se encuentre. Saque su Biblia, por favor, libro de Números, capítulo 15, verso 37. Es la orden de los tzitzit o las franjas que utilizaban en el borde del manto de Jesús, que fue lo que la mujer tocó. Vamos a ver. Dice, y Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. En los bordes. Ve que la mujer tocó el borde del manto, no tocó el manto, el borde del manto. Y esto es lo que había en el borde del manto de Jesús, unas franjas. Ya le explico otra cosa. Dice, por sus generaciones, y usted ve a los hebreos con el talif, que es el manto, y siempre tiene los tzitzit colgados en el manto. Dice, y pongan en cada franja de los bordes un color de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Amén. ¿Qué fue lo que tocó esta mujer? No tocó el manto, tocó el borde, tocó los sitios donde recuerda la palabra. Es increíble. Recuerda la palabra de Dios. Eso fue lo que tocó esa mujer.
Tocó los tzitzit, no tocó simplemente el manto, como dice el Nuevo Testamento, tocó la franja que le recordó la palabra del Eterno, las promesas del Eterno, los estatutos de Dios, las normas de Dios, aún las promesas que Dios hizo a su pueblo de sanidad y salvación. Eso fue lo que tocó la mujer. Es algo muy tremendo. Dice, para que os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales se puede uno prostituir, cuando deja de mirar la palabra de Dios. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. ¿Ve la intención de la mujer? Dice que 12 años tenía con un problema tremendo y era flujo de sangre. Hoy en día podemos notar que lo que esta mujer tenía era un problema en su matriz tremendo. Y las mujeres saben de lo que yo hablo en este momento, porque nosotros hemos pasado por situaciones tremendas y hemos tenido que vivir esa experiencia de lo que es tener flujo, o de que la mujer tenga flujo constante de sangre, imparable, ¿sí? Y es cuando empieza la matriz a tener problemas, o el cuello del útero está muy grueso, ¿sí? Y empieza a botar sangre. Imagínense, por 12 años. Pero el milagro fue tan sobrenatural y tan tremendo, porque usted sabe lo que produce. Las mujeres saben de lo que estoy hablando. Y saben que la pérdida de sangre les lleva a quedar en debilidad. Les da dolor de cabeza, su genio se altera, no les da pereza. Y si usted, a mi querido hermano o amigo que me está viendo, su esposa está pasando esta situación tremenda, apóyela y ayúdela, mi hermano, y téngale tolerancia, porque no es fácil para una mujer estar botando sangre constantemente. Aparte que le produce dolor en su cuerpo, debilidad, dolor de cabeza, no le dan ganas ni de comer. Prácticamente quisiera estar la mujer en una cama todo el tiempo sin hacer absolutamente nada, porque no es fácil. Fuera de eso, les toca pasar por las famosas biopsias, donde un médico entra con un aparato a cortar carnosidad del cuello del útero, y eso no es fácil. A mí me tocó verlo con mi esposa, cómo sufrió, cómo casi se desmaya mientras yo tocaba su mano y la apretaba, dándole ánimo, porque estuve en el procedimiento. Para que usted pueda comprender lo que sufrió esta mujer, 12 años. A eso súmele que la menstruación en la mujer en aquella época era un acto impuro, no pecado, lo aclaro, no era pecado. Las impurezas que muestra la Biblia acerca de la menstruación no era pecado en el pasado, sino era un tema de salubridad, donde las sacaban del campamento, las sacaban de la ciudad hacia una parte del desierto donde tenían que estar solas, y eran desechadas y menospreciadas, porque en esa época no habían la higiene que utilizan las mujeres hoy en día, y gracias a Dios por eso. Porque imagínense, en las altas temperaturas de los desiertos y botando sangre constantemente, por Dios, sin poder parar, el olor era impresionante. Entonces esa mujer, aparte de haber perdido su dinero, de haber perdido su vida, haber perdido su hogar, haber perdido todo, aún era desechada como mujer, como ser humano. Se atrevió. Por eso digo que lo tremendo es que si quieres un milagro, provócalo, mi amado hermano, provócalo, hermana. ¿Qué estás esperando? Está bien que nos apoyemos en oración. Yo me apoyo en oración cuando estoy enfermo, estoy mal, estoy en situación complicada. Sí, pero provoco mi milagro. Provoco mi milagro. Ya llevaba 3 días, y mi esposa lo puede decir, 3 días en una cama. Esta mañana inclusive le dije, no quiero más medicina, no quiero más medicina. Y ella me decía, rechaza esa enfermedad. Ayer me dijo algo que fue muy bonito. Ayer estaba muy mal, estaba temblando, escalofríos, dolor de cabeza, sudor, estaba de una manera tremenda, tirado en la cama ya. Y me dijo, ¿por qué no hacemos algo? Le dije, ¿qué? Me dijo, ¿por qué no oras por otras personas? ¿Alguien más que esté enfermo? Le dije, pues muchos están enfermos.
¿Conoces me a dijo, alguien? ¿conoces a alguien que esté enfermo? Le dice, ¿y sabe qué me pasó algo tremendo? Que ella me hizo entender que ella está enferma y yo no he orado por ella. Yo le he acompañado al médico a sus procedimientos y estamos listos para una cirugía delicada que le van a hacer a ella. Pero es increíble cómo a veces uno, de verdad, como es tremendo, ahorita lo decíamos, a veces somos buenos para predicar y enseñar, pero para practicar, Dios santo, necesitamos también que nos pongan en orden a nosotros los predicadores, que tenemos que vivir lo que predicamos. Y bendito sea Dios por mi esposa, que Dios la puso ahí para ponerme a mí también en orden. Y claro, oré por ella. Fue una oración cortica, bonita, en las pocas fuerzas que tenía. Hoy tengo ánimo, hermano. Hoy volví a comer, llevaba 3 días sin recibir alimento. Medicamentos, agua, y dormido, dopado todo el tiempo, y para el baño, y tremendo. Pero las pocas fuerzas que tenía, pude orar por ella. Y ella oró por mí. Y mire, hoy amanecí con más fuerza. Y esta mañana inclusive, cuando ella llegó del médico que no la pude acompañar, me encontró en el baño, yo me bañé, me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás bañando? Le dije, estoy cansado, no voy a seguir más acá. Entonces, ¿qué decidí? Provocar mi milagro. No le voy a dar más gusto a esto. Y gracias también por los hermanos que me han escrito. Pastor, rechace. Pastor, tenga fe. Pastor, esto. Qué bonito que le levanten a uno la fe de esa manera con la palabra de Dios. Entonces, fíjese la situación tan tremenda de esta mujer. Esta situación muchos hombres no la comprenden porque no es el cuerpo de ellos. Y a veces se enojan o se molestan porque la mujer está con su periodo menstrual y no saben lo delicado que es eso. Es que si fuera simplemente que boten sangre está bien, pero las consecuencias que produce eso son tremendas. Bendito Dios, de verdad que yo no soy mujer. Y bendito sea Dios por ellas que tienen semejante fortaleza para soportar lo que usted y yo como hombres no somos capaces. Esta mujer provocó su milagro. Esta mujer, cuando decidió entrar a la ciudad, dice que oyó, Jairo oyó que Jesús estaba por ahí. Bartimeo oyó que Jesús estaba ahí y entró al camino. Jairo salió al encuentro de Jesús. Esta mujer salió a encontrar a Jesús y se metió entre la multitud. Mire que Bartimeo, los mismos que estaban en el camino le decían a Bartimeo, cállese, no hable más, no grite más. Y él antes gritaba más. Dice la escritura, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los apóstoles decían, cállese, escandaloso, no moleste al maestro. Y antes gritaba más con más fuerza. Jairo, eso es provocar el milagro. Provocar el milagro. Amén. No decir, ay, pues están diciéndome que me caiga. Yo me imagino que a Jairo, siendo un principal de la sinagoga, muchas veces tuvo que haber ayunado, orado, haber pedido también, porque era principal de la sinagoga, pero el milagro no se dio. Sino se dio hasta que él mismo provocó su milagro, yendo a encontrar a Jesús. No buscó a los apóstoles. Mire que yo recuerdo también ese milagro de ese padre de familia que llegó ante el maestro y le dijo, Señor, mi hijo se lanza al fuego, se trata de matar, lo llevé a tus apóstoles y no pudieron sacar el demonio. Y Jesús se volteó y les dijo, hombres de poca fe. O sea, y si Pablo dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, es porque les falta entrar en la bendita palabra de Dios. ¿Quieres tu milagro? Entra en la palabra de Dios. No busques más hombres, busca al dador de la vida, aquel que es capaz de hacer tu petición y tu milagro una realidad. Provoca tu milagro. Sigue leyendo. Verso 29. Marcos. Verso 29. Sí, verso 29, vamos. Bueno, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestiduras? Escuche esto, Vestidos. escuche esto, amado hermano, que nos estás viendo en esta tarde. Dice sus discípulos. ¿Casualidad?
o coincidencia? Mire esto, hermano. Dice el verso 29, y enseguida. ¿Enseguida de qué? Hay que preguntarnos, ¿enseguida de qué? ¿Enseguida de qué? ¿Enseguida de que tocó el borde del manto? ¿Enseguida de que se agarró del zip de los mandamientos, de lo que recuerda la palabra del Eterno? Ella se agarró, fue de la palabra de Dios. No fue solo el borde del manto. Pero ¿enseguida de qué? Muchos dirán, enseguida que tocó el borde del manto. ¡No! Lean el verso anterior. Dice, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Y enseguida, dice el verso siguiente, enseguida de la salvación. Esa mujer no hizo ni siquiera una oración de fe. No pagó un diezmo. No tomó una santa cena. Dice, porque es que dice 12 años, pero dice enseguida de que su fe la llevó a ser salva. Dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora digo una cosa, váyase un momentico ahí al capítulo 10 de San Marcos, verso 52. Cuando estaba Bartimeo, verso 51 dice la escritura. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y mire la palabra, igual. Y enseguida recobró la vista. Recobró la vista. ¿Ve? Y aquí dice, y enseguida la fuente de sangre se secó. Y enseguida, ¿enseguida de qué? De que fueron salvos. ¿Por qué? Porque tuvieron fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír de la bendita palabra del Señor. Dice el verso 30, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, escuche. A usted le tiene que quedar muy claro esto, amado hermano. Hay poder en la palabra de Dios. Amén. El poder está en la palabra de Dios que salió de Cristo. Poder cuando ella tocó los tzitzit, el borde del manto. Amén. La franja que recuerda los mandamientos y la palabra de Dios es poder que hay en la palabra de Dios. No es poder en el hombre. No es poder. Mire algo muy tremendo que yo encontré en las Sagradas Escrituras. Y quedé yo frío cuando encontré esta gran verdad. Es que ningún ser humano tiene poderes sobrenaturales. Amén. Una cosa son los dones. Amén. Pero el don sin la intervención divina no sirve de nada. Amén. ¿Sabe qué dice la escritura en San Marcos 16:20? ¿Sabes qué dice? Que ni siquiera los apóstoles hicieron milagros. Ni la sombra de Pedro sanó, como dicen algunos predicadores. No, dice la escritura que el Señor Jesucristo desde los cielos lo respaldó con señales, milagros y prodigios. Somos simplemente un instrumento, pero la obra y el milagro lo hace el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Dice, poder salió de él. Y volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y algunos dirán, luego no es el Hijo de Dios, ¿no sabía? Él sabía. Lo que pasaba es que quería que ella se pronunciara. Como quieres que tú te pronuncies para recibir tu milagro. Tú tienes que provocar tu milagro. Y luego dar el testimonio para la honra y la gloria del Hijo de Dios. Para que tu milagro sea sellado para siempre. Amén. Sigue leyendo, por favor. Amén. Dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Dice, y dices, ¿quién me ha tocado? Me parece un irrespeto a mí este versículo. Me parece un irrespeto tremendo. Porque ellos le están diciendo a Jesús, todo el mundo te aprieta y vienes a preguntar que quién me ha tocado.
Me parece muy respeto. Porque él sí sabía quién lo tocó. Él es el Hijo del Dios viviente. Él todo lo sabe, Él todo lo puede. Es el Todopoderoso. Pero ellos, como le pasa a muchos en muchas congregaciones, su visión es tan corta y tan limitada que ignoran lo sobrenatural y la esencia de lo sobrenatural y lo que Dios provoca en el ser humano. No solamente Dios provoca el milagro, sino la respuesta, sino que ese milagro que Dios permite es para que otros activen su fe. Amén. El milagro no es para que solamente nosotros recibamos la bendición, sino para que otros puedan activar la fe en el Hijo de Dios. Porque para Él no hay nada imposible. Así es. Amén. Sigue leyendo. Amén, amén. Dice el 32. Sí. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la multitud, La mujer. entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, sino vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Tremendo versículo. Ahora sí entiende por qué él preguntaba, ¿quién me ha tocado? Porque era necesario que todos los que estaban ahí conocieran el poder y las maravillas del Hijo de Dios. Es necesario que seamos testimonio y luz a las naciones para que otros puedan creer. Porque lo mismo que Dios hizo en la Biblia, lo ha hecho en nuestras vidas. Y yo sí que soy testigo de eso. Recuerdo hace como 10 años que fui invitado a la ciudad de Puebla, en México. Estuve en una campaña por 22 días, iba por 8 días y me hicieron quedar 22 días. Y el último día de la campaña se presentó un hombre en lo que llaman convivio. Y ahí está el registro en el Facebook. Como 200 personas me estaban haciendo la despedida y comida y todas esas cosas. Llegó un hombre y me cogió así por el hombro. Me dijo, pastor, yo volteé a mirar. Me dijo, ¿se acuerda de mi hermano? Le dije, no. Es un muchacho mexicano, bien peluqueadito, bien rasurado, bien elegante, bien vestidito. Le dije, no, mucho gusto, pastor Carlos Bolívar. Me dijo, ¿en serio no se acuerda de él, pastor? Le dije, no, no me acuerdo. Me dijo, ¿no se acuerda que la semana pasada estábamos aquí en la iglesia y usted oró por él y él habló? Le dije, ¿cómo así? Me dijo, ustedes... Le voy a contar la historia. Se terminó un culto espectacular. Se fue casi toda la gente. Nos quedamos el pastor, los líderes de la iglesia. Y llegó este hombre con el hermano cogido del brazo de esta manera. Perdóname, te voy a coger así. Como arrastrándolo a las malas. El hombre así decaído, con su ropita más o menos medio limpia, pero sucio, sin bañarse, sin cortarse el cabello. Y el muchacho me dijo, pastor, yo no quiero que usted le ponga la mano encima a mi hermano, ore por él para que él vuelva a hablar. Le dije, ¿cómo así? Le digo, si es que él no habla, él es mudo. Y lamentablemente se la pasa, ¿cómo se dice acá? ¿En el rancho? El rancho o en la finca, porque son gente de campo. Y él duerme entre las matas. Él no entra a la casa. Casi no recibe de comer, nunca habla. Y permanece como loco, es loco, me dijo, es loco. Y llegó un momento en que le puse la mano en la cabeza así, no iba a orar por él, y le quité la mano y el Señor puso en mi corazón decirle a su propio hermano, no le vuelvas a decir loco. Porque él no está loco. Él está más cuerdo que tú y yo. Lo que pasa es que su mente no se alcanzó a desarrollar por algo que sucedió. Le dije, yo no los conozco a ustedes, yo soy de otra nación. Pero estaba la madre de él ahí, una anciana como de unos 70 años, 60 y algo de años, era una anciana. Le dije, venga, hermanita. Le tomé sus manos así. Le dije, dígame si estoy mintiendo o no. Pero le voy a decir lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón.
este muchacho está así porque a usted la cogieron a golpes y a patadas para sacarle la criatura cuando estaba embarazada. Debido a que su esposo no es el padre de este muchacho. Y la anciana agachó la cabeza, le dio pena, agachó su cabeza, yo seguí hablando. Le dije, cuando su esposo se enteró del embarazo y que no era de él, porque usted le fue infiel, hermano. A usted la amarraron en un árbol y la azotaron muy fuerte. Y usted en medio de su dolor quiso que él no naciera. Pero Dios le preservó la vida. Y él no está loco. Él sintió todo y él vivió todo eso en el vientre. Y está con su mente retraída. Y me volteé al muchacho y la anciana me dijo, sí, es verdad. Nos lo confesó ahí delante de todos, sí, es verdad. Y llorando, se arrepintió y le pidió perdón al Señor. Me volteé al muchacho, al que habla, al que me lo llevó, y le dije, hermano, vamos a hacer una cosa. Su padre no existe ya, pero es necesario que este joven reciba el perdón. Tome el puesto de su padre, le dije, tome el puesto de su padre y háblele a su hermano. Y dale perdón por haberlo tratado como loco durante muchos años y haberlo despreciado. Y segundo, tome el lugar de su padre y pídale perdón en nombre de su papá. Y dígale que él ya murió, que no está, pero que usted le pide perdón en nombre de su padre. Eso lo puso Dios en mi corazón. Y escuche, yo no le puse la mano a ese joven para orar. Simplemente los guié a lo que Dios me dio. Y esa es su palabra y es su verdad. Y el perdón y el amor puede todo. No necesitamos ponerle la mano a nadie para que reciban su milagro. Este hombre lo cogió de las manos y le habló con amor, le pidió perdón por él, por su madre. Y le dijo, hermano, mi padre ya no está, pero te pido perdón en el nombre del Señor Jesucristo. Porque mi padre quiso matarte cuando estabas en el vientre de mamá. ¿Sabe qué sucedió? Jamás lo he podido borrar de mi mente. Ese hombre estaba así, levantó la cabeza, levantó la mano derecha y dijo, ese hombre de negro se fue. Y ese muchacho tenía aproximadamente como unos 40 años, 30 y algo de años. Y era la primera vez que hablaba. Para nosotros fue impactante, para la familia fue impactante. Ellos me atribuyeron el milagro en su momento a mí. Les dije, no. ¿Qué hice yo? Los llevé a la verdad, los llevé a la palabra de Dios, los llevé a lo que la palabra enseña. A la salvación. Cuando uno es salvo realmente, uno puede perdonar. Y cuando uno logra perdonar, se rompen las ligaduras satánicas, las ligaduras del mal, y se produce el milagro. Por eso la Biblia es clara. Mira, hermano, deje de leer la Biblia por leerla, escudriñela. Aprenda que los milagros se producen cuando usted es salvo. Y no necesita intervención humana. Provoque su propio milagro. Busque la verdad, sea salvo. La mujer en el manto dice que enseguida la fuente de su sangre se secó. Y en la historia de Bartimeo dice, y enseguida su milagro fue hecho y recobró la vista. Todos y enseguida. Todos y enseguida. Todos y enseguida. Cuando usted mira al paralítico de Betesda también, Jesucristo le soltó la palabra y él creyó, aumentó su fe, y dice la Escritura, y enseguida se levantó y caminó. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para agarrarte como la mujer de los tzitzit, el borde del manto? Tal vez tú no lo sabías. Tal vez tu pastor nunca te lo había enseñado. Lo que es la verdad, el verdadero borde del manto. ¿Sabe por qué? La orden de Dios es que el manto de los hombres tuviera cuatro puntas. ¿Sabe qué simboliza? ¿Y sabe por qué no pudieron romper el manto de Jesús cuando Él murió y se lo tuvieron que rifar a las suertes? Las teologías dicen que porque era de altísimo valor y no quisieron. No, la verdad es otra y la ocultaron. Porque cada esquina, cada borde del manto, que eran 4,
contenía 4 letras. Cada franja o cada tzitzit viene con unos nudos especiales que no lo puedo explicar aún porque, por Dios, se le eriza a uno la piel cuando encuentra estas verdades del Eterno tan fuertes. Conforman cada letra del nombre del Eterno en hebreo. Cada tzitzit son distintos, no son iguales. Uno en sus nudos, porque tiene unos nudos especiales, conforma la Che. El otro la H. El otro la W y luego la H. Yahweh, Yahvé, como lo quieran pronunciar. Yud, Hey, Bad, Hey. Eso es lo que significa. ¿De qué se agarró la mujer con el flujo de sangre? Se agarró del Eterno. Aleluya. Se agarró de la palabra de Dios. No acudió a los apóstoles. No fue a la sinagoga. No fue al templo. Ellos la habían desechado. Se agarró del Eterno. Y es lo que Cristo vino a decirnos: agárrense de mi Padre. Pídanle a mi Padre todo lo que piden a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Si tuvieras fe como un grano de mostaza chiquitito, siquiera como un grano de mostaza, hermano. Algo tan simple como creer, confiar, tener esa convicción de que va a ser el milagro. Puede cambiar tu vida en este instante. Puede cambiar todo. Puede cambiar nuestra historia. ¿Qué esperas para hacer lo que hizo Jairo? ¿Qué esperas para hacer lo que hizo la mujer? De agarrarte del Eterno. Tal vez lo desconocías. Por eso te invito al libro de Números, capítulo 15, verso 37. Para que veas qué es lo que había en el borde del manto de Jesús. Sigue leyendo. Ya nos quedamos. Verso 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido en ella hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Cristo necesitaba saber la verdad? No, pero todos los que estaban alrededor de él sí. Por eso fue que él preguntó: ¿quién me ha tocado? El testimonio de nosotros levantará la fe de muchos en el nombre de Jesús. Sigue leyendo. Dice el 34. De Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ven en paz y queda sana de tu azote. ¡Ah, qué palabra tan maravillosa! Aleluya. ¡Qué palabra tan maravillosa! Amén. Hija, tu fe te ha hecho salva. Salva. ¿Ve que tiene que ver la salvación con los milagros? Amén. Si usted no está en el camino de la salvación, nunca encontrará su milagro. Usted puede estar en su iglesia, usted puede diezmar, usted puede llevarle comidas a los pobres, usted puede darle de vestir al necesitado, usted puede hacer 50,000 cosas en misericordia. Pero si en usted no está la salvación, no hay milagro, no hay respuesta de Dios. Cristo mismo lo ratifica. Tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. La salvación produce paz. Por eso cuando me mencionaron que yo tenía COVID y me dijeron: pastor, no tema, yo estoy más fresco que un refresco, decimos en Colombia. O sea, más fresco que una lechuga en el refrigerador o la hielera, como dicen por acá. Porque si yo llego a morir por COVID,
termino mi carrera, me voy para el cielo, me voy con mi Cristo, feliz de la vida. Y si no llego a morir, sigo feliz de la vida sirviéndole. O sea que el mal, cuando uno es salvo, pierde o pierde. Porque no me está haciendo un daño con enfermarme y perjudicarme, sino me está haciendo un bien. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo. Repítelo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea su nombre. Porque Amén. Pablo lo dijo porque estaba convencido. Por eso los que realmente somos salvos, no tememos ni a las enfermedades, y como dijo Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Aleluya. Ni tribulación, ni angustia, ni principado, ni potestad. Nada. Bendito sea su nombre. Sigue leyendo. Bien. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Escuche esta palabra de Cristo. Mire el entorno tan tremendo. Jairo estaba en el momento en que la mujer del borde del manto recibió el milagro. Jairo estaba ahí. Amén. Jairo estaba ahí. Y vinieron a decirle que su hija había muerto. Ouch. Que ya no molestara más a Jesús. ¿No es lo mismo que pasó con Bartimeo? Cuando llegaron los discípulos a decirle, cállese, no moleste. Amén. Tenemos que importunar a Jesucristo. Tenemos que seguir proclamando, pidiendo, clamando. No desmayar. Amén. Sin importar la situación. Y entre más fuerte, hay que seguir proclamando. Amén. Amén. En el campamento, Dios me permitió orar por una de las pastoras que estaba allí. No voy a reservar su nombre porque no me autorizaron mencionarla. Problema en su cuerda bucal. Ella es cantante también, ¿no? Ella es salmista Amén. y tiene su iglesia. Y le salió un tumor. Y su voz cada vez más gruesa, más gruesa. Y en el momento que estábamos orando, porque pidieron que oráramos por otras personas, tomé la mano de ella y se la puse acá en la mía. Y empezamos a orar y le dije, Señor, tú puedes hacer un milagro. Pero si no quieres hacer el milagro, Señor, que cuando llegue a la cirugía, salga perfecta, Padre, para que esta mujer siga predicando tu palabra y cantando otra vez para ti y para tu nombre. Hoy mi esposa habló con ella porque son muy amigas y le dijo algo tremendo. Me texteó porque no puede hablar. Eso, le testió. Cuéntale tú qué fue el texto. No, me dice que pues que le hicieron la cirugía, que fue algo pequeño, no fue tan grande como ella pensaba que iba a ser. Dijo, le dijeron que el tumor se había hecho chiquito, Se había reducido se el había tamaño. reducido y que, ¿qué más te dije? Salió, o sea, No duró. más se demoró en llegar a la clínica que la operaron, encontraron que el tumor que estaba grandísimo se había reducido y segundo, le dijeron que ahora solamente tenía que descansar 3 días. Y le habían dicho que 3 semanas y ahora nada más 3 días Se para fue la el gloria de Señor. Dios. La honra y la gloria. Entonces, vemos que algo muy tremendo. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Amén. Cree solamente. Pero ¿cómo se cree? ¿Cómo se cree, hermano? ¿Cómo se cree? Se cree solamente cuando usted entra en los ríos de agua viva. Si usted no entra en la palabra de Dios, no podrá creer. Amén. Y Por no- eso que tanta gente está recibiendo, por decir, cada domingo nada más como la medicina con la cucharita. Es nomás lo que le dan ese Exacto. domingo o ese miércoles. Pero si nos metemos, ¿verdad?, a lo que es la palabra, a las aguas vivas, que es la misma palabra, entonces ahí es donde vamos a obtener esa fe, vamos a obtener la salvación, ¿verdad?, como dice la palabra,
y podemos creer. De otra forma, pues es imposible. ¿No habrá fe? Amén. Sigue leyendo, por favor. Verso 37. Dice, y no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Escuche esto, algo muy importante. Jesucristo no permitió que lo siguieran más, sino solamente 3 personas. ¿Por qué no permitió que el resto de los apóstoles que estaban con ellos fueran con él? Porque no tenían fe. Porque no tenían fe. No tenían fe. Por eso es tan importante. Yo siempre lo he dicho. Cuando esté pasando una tribulación una persona y tú sabes que no tienen fe, o sea, ni les comentes, déjalos en un lado. Exacto. Eso fue exactamente lo que pasó cuando mi hermana. Yo no les digas, no les tienes que, está bien. Y salió bien. Aunque los médicos decían que iba a morir. Aunque los médicos dijeron, tiene 3 meses. Y está viva. Y mi hermana vive a la honra y la gloria del Señor. Oh, santo. Y no, es una historia tremenda, ¿verdad? Que después la damos pero wow. Entonces hay una enseñanza ahí. No te juntes con nadie que no tenga fe. Es muy distinto a los de tu misma fe. Escuche lo que estoy diciendo. Claro. Puedes estar en la misma iglesia, pero si no son gente que cree en lo sobrenatural, no vale la pena estar con ellos. Por eso siempre he dicho yo, tengo 5 personas, puedo decir 5 personas que yo puedo hablar al instante, porque son las personas que yo me apoyo, ¿verdad? En oración. Claro, ahorita tenemos muchísima más gente, ¿verdad? Claro. Pero desde que yo empecé en el camino del Señor, siempre tenía esas 5 que yo sabía que nunca me iban a fallar. Porque tenían la misma identidad, o tienen la misma identidad de ser mujeres de fe, Oración de y de creer. fe, amén. Pero fíjense que si Cristo los apartó, no permitió que los siguieran, fue por algo tremendo. Y no porque no quisiera, sino porque dudaban. Sí, porque es que una cosa, mi hermano, es sanar a alguien con un flujo de sangre ahí tan bonito, sí, de para un flujo de sangre. Y otra cosa es que le digan que hay que ir a levantar un muerto. Eso es algo muy distinto. Yo me hubiera ido, no crea. Si ya hizo esto, yo me voy a chismosear, perdóneme la expresión. Yo me hubiera ido de chismoso a ver que, como así que van a levantar una niña que murió. No, yo me voy a mirar. ¿Sí? Yo estoy segura que los demás también querían ver. Pero no les permitió. ¿Por qué? Porque dudaron. Porque no tenían fe, no creyeron. ¿Y por qué la falta de fe? A ver. Porque no entran en la palabra de Dios. Y hay muchos hermanos que pueden ir a la iglesia, pueden reunirse, pueden hacer lo que sea, pero no entran a la palabra de Dios. Y mientras no entren a la palabra de Dios, va a haber duda. Amén. Va a haber duda. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Corren donde el pastor. No estoy diciendo que no lo hagan, porque hay que orar. Nosotros estamos llamados para orar, aún por los enfermos y todas esas cosas. Pero hermano, ¿por qué no busca a Dios? Amén, amén. ¿Por qué nos buscan a nosotros? Que el Señor le dio autoridad a todos. A todos. A sanar, a sacar demonios, de todo. ¿Qué dice San Marcos capítulo 16, verso 17? Dice, y estas Le señales seguirán al que le cree. seguirán al que cree. Amén. Al que cree. Amén. Y estas señales seguirán al que cree. San Marcos 16, 17. Entonces yo, cuando a mí me hablan para orar, sí, yo oro por los enfermos, pero les hago una pregunta. ¿Usted cree? Hermano, en esta tarde, hermana, ¿usted cree? ¿Usted necesita un milagro? ¿Usted puede creer? Porque para el que cree, dijo la Escritura, todo le es posible. No hay nada imposible para Dios. Amén. Entonces, si usted puede creer, las señales le seguirán.
Amén, dice, y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán Escuche. nuevas lenguas, Escuche. tomarán en las manos serpientes, Escuchen. y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es Nos ha para dado todos, no solamente es para los de título. ¿Qué espera como poner en práctica la palabra de Dios? Amén. Sigamos leyendo. Vamos en el verso 40, algo tremendo. Dice, y se burlaban de él, Wow, mas tremendo. él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Escuche esto. Me va a decir, pastor, pero ahí la niña no fue salva. ¿Cierto? Pero quiero decirle algo muy importante. Cristo dijo en una ocasión que habían niños y los apóstoles se molestaron. Amén. Y los apóstoles retiraban a los niños. Y él dijo, dejad venir los niños a mí, no se lo impidáis. Porque de ellos De los tales, es el reino de los cielos. de los cielos. Por eso hay que tener cuidado con... Y aquí dice 12 años. Ajá, amén. Por eso hay que tener cuidado con el bautismo de los niños, que los padres los obligan a bautizarse. Porque los niños son inocentes. Y mientras exista inocencia, no hay pecado. Amén. Se debe de presentar. La niña era salva Salva. por ser niña. Amén. Por eso le dijo a ti, a ella le dijo, Talita Cumi. Como te dice también a ti en esta tarde, Jorge, no sé cómo te llames, Liliana, Carlos, Fernando, Juan, Esli, no sé cómo te llames, Olga, Chao. Sebastián, Juan, Fernando, Talita Cumi. Levántate, sal. Por eso la niña salió. Y dice la escritura, se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. ¿Sabes quiénes se espantaron? Los que él mismo había echado por incrédulos. Exacto. Me parece increíble esto. Sí. ¿Cuántos apóstoles habían? 12. Y él solamente permitió que 3 lo acompañaran y el resto los sacó. ¡Los sacó él mismo! Tremendo. Por incrédulos. Que no nos saque a nosotros por tener incredulidad en este tiempo. Wow. Eso es cierto. ¿No? Es increíble. Amén. ¿Quieres provocar tu milagro? Hazlo. Llegó la hora, llegó el momento. En el nombre del Señor Jesús. Vamos a en este momento quiero que me acompañen mis amados hermanos para hacer algo espectacular, algo que todos se lo saben. Vamos a entrar a un momentico de adoración. Esta es la voz de mi esposa. Una pista que Dios le permitió grabar a ella. Acompáñenos, hermano. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti.
aunque en la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansada del camino, sedienta de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque en la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Gracias, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansada del camino, sedienta de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque en la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. No sé qué situación esté pasando en tu vida hoy. Tal vez estás enfermo, tal vez estés en un hospital por COVID, por los riñones, porque tu corazón está molestando. Tal vez tengas un familiar que está delicado de salud. Tal vez a ti también los médicos te dijeron que no hay esperanza, que no hay medicina. Tal vez también te dieron un límite de tiempo de vida. Tal vez tengas problemas en tu hogar en este momento fuertes, que estás a punto de perder tu hogar y no hayas qué hacer. Tal vez estás desesperada o desesperado. Tal vez la economía
como dicen acá en los Estados Unidos, los biles, los taxis, los compromisos económicos son tan fuertes que no hayas qué hacer como conseguir el dinero y te encuentras desesperado, angustiado, que aún no puedes ni siquiera dormir o descansar correctamente por las preocupaciones. No sé qué estés pasando en tu vida. Voy a pedirle a mi esposa que ore en este momento, para que Dios sea respaldando tu petición, tu clamor. Y te voy a pedir que en este momento, allí donde estás, también cierres tus ojos y nos acompañes en una petición, pero clama de una manera tremenda, sobre todo pidiéndole a Dios que realmente seas salvo y seas salva para que el milagro sea hecho. Vamos a clamar por algo sobrenatural. Vamos a pedirle a Dios que responda, pero de una manera tan sobrenatural que nos sorprenda. Así como sorprendieron a Jau y Jairo, como quedaron sorprendidos todos los que estaban allí, aún como aquella mujer que estaba con el flujo de sangre, que de una manera sobrenatural recibió su milagro. En el nombre de Jesús. Gracias, papito hermoso. Venimos ante tu presencia, Señor, en esta tarde, Señor. Dándote gracias, dándote honra y gloria, Señor, porque nos tienes aquí una vez más, Padre. Buscando de tu rostro, buscando de tu presencia, Señor. Sabiendo, Señor, que tú tienes, Señor, solo tú tienes palabra de vida, Padre. Nada más tú puedes, Señor, darnos sanidad completa, Señor, sobre nuestro cuerpo, Padre. Toda aquella persona, Señor, que esté pasando por una necesidad en su vida, yo te pido, Padre divino, que tú pongas tu mano poderosa, Señor, sobre ellos, Padre, en tu nombre poderoso. Toca, Señor, su cabeza, su corazón, Señor, su alma. Cualquier que sea, Señor, la necesidad, Padre. Si es, Padre Santo, una enfermedad, Padre, pon tu mano poderosa, Señor, sobre esa persona, Señor, donde esté, Señor, su necesidad. Pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra dice que si 2 o 3 nos pusiéramos en oración creyendo, tú nos darás el deseo de nuestro corazón, Padre Santo. Y conforme a nuestra fe, tú nos darás libres, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.